Ok, mis hermanos, como ustedes pueden ver en su pantalla, por la gracia de Dios vamos a estar estudiando hoy la tercera y la cuarta trompetas para así continuar nuestro estudio de ellas. Y a través de este tema vamos a entender cuáles son estas dos trompetas y qué significa cada una de ellas. Y quiero hacerle un pequeño repaso de el tema anterior, que eran la primera y la segunda trompeta. En ese estudio que hicimos, último estudio que hicimos de las trompetas, la trompeta uno y trompeta 2, nosotros pudimos ver que las primeras cuatro trompetas nos muestran los azotes o los castigos contra Roma en su primera fase pagana e imperial mediante las tribus bárbaras hasta su caída en el 476. Escuchen bien, las primeras cuatro trompetas son castigo hacia el imperio romano y las últimas tres trompetas o los tres ayes, como veremos, nos muestran los azotes o castigo contra Roma en su segunda fase cristiana y papal, mediante el brazo bélico y yihadista del Islam hasta su caída futura. También nosotros vimos que las siete trompetas cubren el tiempo de los siete sellos apocalípticos de la apostasía, opresión y persecución de la iglesia romana. Escuchen bien, las trompetas cubren el tiempo de los siete sellos y lo veremos en resumen en un momento. O sea, el primer y el séptimo sello no tienen relación con esta maldad. Le explico. Porque el primer sello del caballo blanco era todavía fiel a Dios, mientras que el séptimo sello nos presenta el retorno de Jesucristo con el silencio celestial. Por lo tanto, podemos entender que las siete trompetas abarcan principalmente el periodo descrito entre el segundo y el sexto sello. Este razonamiento se confirma al comparar las descripciones de las siete trompetas con la de los siete sellos del Apocalipsis, como veremos ahora. El segundo sello nos muestra un caballo bermejo, o sea, rojo, que trae matanzas sangrientas, como se lee en Apocalipsis 6:4. También la primera y la segunda trompeta mencionan fuego, sangre y muerte, como se lee en Apocalipsis 8:7 y 9. El tercer sello nos presenta la escasez de grano, mientras que la tercera trompeta nos presenta escasez de agua. El jinete del cuarto sello se llama muerte y el Hades le sigue, según Apocalipsis 6:8. Y la quinta trompeta nos habla del destructor Abadón o Apolión, o sea, básicamente es lo mismo. El quinto sello nos presenta voces en el altar y un número incompleto de los salvados que será completo después. A la vez, la sexta trompeta nos muestra voces en el altar y un número incompleto que será completado después. Básicamente es lo mismo que el quinto sello, la sexta trompeta. El sexto sello nos dice que el gran día de su ira ha llegado, según Apocalipsis 6:17. También la séptima trompeta dice, y tu ira ha venido, tu ira ha llegado. O sea que es un paralelismo. Las siete trompetas es lo mismo que el segundo al sexto sello. Es la historia del segundo al sexto sello. Viene siendo lo mismo. Las siete trompetas son una secuencia cronológica de eventos y épocas históricas consecutivas, tal como también lo son las siete iglesias y los siete sellos. Ahora veremos las dos razones principales de los castigos, azotes y juicio contra Roma. ¿Por qué razón el imperio romano fue castigado? La primera razón es que la iglesia se unió con el Estado. Al unirse el cristianismo con el imperio romano, cometió la simbólica fornicación apocalíptica y se convirtió en una ramera. Recuerde
que la palabra de Dios condena la unificación o la unión de la iglesia y el Estado. Fue así como Roma se convirtió en la nueva Babilonia, simbólica y espiritual del Apocalipsis, en el cual encontramos nuevamente la subdivisión del poder de tres partes, como se encuentra en Apocalipsis 16, 3 y 19. La impía unión de la iglesia cristiana con el poder temporal del gobierno del terrible y pagano imperio romano ocurrió bajo los emperadores romanos Constantinos y Teodosio. He aquí la cronología de los hechos como sucedió esto. En el año 313, el emperador romano Constantino reconoció oficialmente la religión del cristianismo mediante el famoso Edicto de Milán. Y en el año 380, el emperador romano Teodosio convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano mediante el Edicto de Tesalónica. La segunda razón por cual Roma fue castigada fue que la iglesia asimiló la veneración pagana del día del sol después de cometer la fornicación apocalíptica. La iglesia cristiana comenzó un proceso de apostasía continua al observar muchas costumbres del pagano imperio romano. De esta manera, asimiló e impuso, entre otras cosas, la veneración del día del sol. Hasta ese momento, la mayoría de los cristianos guardaban todavía el día ordenado por el Creador de los cielos y la tierra, es decir, el santo sábado séptimo y último de la semana, como día de descanso bíblico, según Éxodo 20 del 8 al 11. Pero el cristianismo romano asimiló progresivamente el día de descanso romano pagano, aprobándolo en sus concilios, imponiéndolo por ley y convirtiéndolo de esta manera en una costumbre y tradición cristiana. Fue así como Roma se atrevió a intercambiar la ley de Dios por una ley pagana y humana. Y ahora le presento los hechos de cómo sucedió esto. En el año 321, después de Cristo, el emperador romano Constantino emitió la primera ley cristiana respecto al día de reposo, estableciendo el primer día de la semana, el pagano día del sol, como día venerable para la cristiandad que debe ser observado. En el año 364 después de Cristo, se dio el concilio de la Odisea. Escuchen bien y tomen nota. En el año 364 después de Cristo, se dio el concilio de la Odisea, en el cual se incluía en el canon 29 el no descansar en el día de Sabbat, el sábado. Y en el año 388, el emperador romano Teodosio cambió el nombre de día solís, día del sol, en días dominicus, día del Señor domingo, para que no fuese o no sonara tan pagano. Y en el año 451 después de Cristo, el concilio de Calcedonia aprobó el canon del concilio de la Odisea. Si ustedes miran en su pantalla, en el año 364 se dio el concilio de la Odisea, donde se prohibía descansar en el sábado. Ahora, en el año 451, el concilio de Calcedonia aprobó el canon, o sea, la canonicación del concilio de la Odisea, donde se prohibía descansar el sábado, haciendo de este un canon ecuménico. Quiere decir que cada vez que hay una reunión ecuménica donde se reúnen todas las religiones y iglesia cristiana, se hace mención del concilio de la Odisea, donde se canonizó el no descansar en día de sábado. Eso es para que ustedes vean cómo ellos han tratado de pisotear el día sábado del Señor. Proseguimos. La invasión bajo Alérico. La guerra de los godos bajo Alérico fue la primera invasión, o sea, esta es la primera trompeta. Recuerden, estamos haciendo un resumen de las primeras dos trompetas
del tema anterior que nosotros hicimos. Las guerras de los godos bajo Alérico fue la primera invasión contra el Imperio Romano que asoló e hizo sufrir a los habitantes del mismo. Esta invasión de los bárbaros del norte constituyó la primera tempestad que azotó al Imperio Romano. Alérico tomó las ciudades famosas, esclavizó a muchos romanos y conquistó Tracia, Macedonia, al Ático y el Peloponeso. Luego cruzó los Alpes y los Apeninos para llegar a Italia, que logró invadir en el año 409. Finalmente llegó hasta la ciudad de Roma, que cayó presa de los bárbaros en el año 410 en furia salvaje. Su azote afectó sobre todo los tercios del territorio perteneciente a Constancio y a Constante. La primera trompeta fue entonces la invasión bélica de los godos, que constituye el primer castigo grave que cayó sobre Roma, que lo debilitó seriamente y preparó el camino para su derrumbamiento. En esta segunda trompeta, el azote está directamente relacionado con el mar y sus naves. Estos azotes o castigo afectó sobre todo los tercios del territorio perteneciente a Constantino II y a Constance. Así que la segunda trompeta nos encontramos con una gran montaña ardiendo en fuego, que fue precipitada en el mar, como dice Apocalipsis 8, 6 al 9. El mar es un símbolo profético y apocalíptico de pueblos, muchedumbres, naciones y lengua, según Apocalipsis 17, 16 y Apocalipsis 19, 6. Por lo tanto, el mar de la segunda trompeta se refiere a la población del Imperio Romano en general. Los seres vivientes que estaban en el mar son sus habitantes y las naves representan sus posesiones y sus flotas naval. Entendiéndolo así, la primera trompeta fue la invasión de los godos bajo Alérico y la segunda trompeta fue la invasión de los vándalos bajo Gensérico. Es el resumen de las primeras dos trompetas y si quieren entender aún más, pueden ir y ver el video que está en el canal. Ahora hablaremos de la tercera y la cuarta trompeta. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 10 al 12. El tercer ángel tocó la trompeta. Escuchen bien, el tercer ángel tocó la trompeta, es decir, la tercera trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo en fuego, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Abro un paréntesis en este versículo. Hay personas, como dijimos en la introducción, o antes de la introducción, antes de comenzar la grabación, que creen que esto se va a cumplir literalmente después de la ley dominicana. Solamente piensen que es una estrella. Una estrella es un sol, un planeta o una luna que alumbra en la distancia en el firmamento. Imagínense ustedes que una estrella de esa magnitud, o vamos a decir un meteorito grande, entre por la atmósfera de la Tierra y caiga sobre los ríos o sobre el mar. Es imposible que esto sea literalmente. Acuérdense que el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo. Imagínese otro planeta que caiga dentro de este planeta, o una luna o un sol que venga dentro de este planeta. Entenderemos más según vayamos avanzando. Dice el versículo 11, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El versículo 12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta,
Y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Nosotros vamos a entender qué significa el sol, la luna y las estrellas más adelante. ¿A qué se refiere y cómo es su cumplimiento? En estas dos trompetas, la tercera y la cuarta, nos presentan una doble simbología. Número uno. Por un lado, nos muestran con impresionantes ejemplos complementarios la decadencia y apostasía espiritual que sufrió el Imperio Romano. Una vez convertido al cristianismo nominal y tras haber absorbido el paganismo. Y por otro lado, la invasión de otras dos tribus bárbaras, como veremos más adelante. La tercera trompeta ejemplifica la decadencia espiritual con la caída de una gran estrella y la contaminación de las aguas dulces que antes eran puras y cristalinas. Y la cuarta trompeta ejemplifica la apostasía con el oscurecimiento de las diferentes fuentes de luz que antes brillaban en su esplendor. Por causa de esta decadencia espiritual y apostasía, Dios permitió los últimos dos castigos graves contra Roma occidental. Eso muy bien que lo entendamos. Roma occidental. Porque también el imperio romano estaba en dos, Roma occidental y Roma oriental. Y por otro lado, la tercera trompeta nos muestra el grave castigo o azote mediante la invasión de Atila de la tribus bárbara de los hunos, y la cuarta trompeta nos presenta el último azote contra Roma occidental mediante de Odoacro de la tribus bárbara de los Herulos, con el cual el imperio finalmente colapsó en el año 476 después de Cristo, refiriéndose al imperio del lado del occidente. La estrella cae y la luz de los astros se oscurece. ¿Qué significa esto? La tercera trompeta menciona una estrella en singular y la cuarta trompeta, sol, luna y estrellas en plural. Aquí se nos presentan las fuentes de la luz diurna y nocturna, pero sucede que la estrella de la tercera trompeta cae del cielo y el sol y la luna y las estrellas de la cuarta trompeta son oscurecidos parcialmente. Tras su caída y oscurecimiento, inicia la edad oscura, la edad media, con su nocivo oscurantismo. Es importante mencionar que la tercera y la cuarta trompeta repiten 7 veces que la tercera parte es afectada por sus toques. Recuerde que en el tema pasado de la primera y la segunda trompeta ya estudiamos esta simbología que también apareció repetidas veces en la primera y la segunda trompeta, refiriéndose a la triple subdivisión territorial del Imperio Romano. Lo que Dios nos enseña al repetir tantas veces el mismo símbolo es que todos estos azotes y castigo caen siempre sobre la misma potencia, o sea, el Imperio Romano de Occidente, que aquella vez fue subdividido en 3 partes, o sea, en los 3 hijos de Constantino. La tercera trompeta, leemos nuevamente el verso 10 del capítulo 8. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Versículo 11 dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ahora veremos cómo los pioneros e historiadores y escritores adventistas describen este suceso de esta
de esta tercera trompeta y veremos si ellos la están colocando en un futuro o si ya tuvieron su cumplimiento. El anciano y pionero Stephen Nelson Haskell, en su libro La historia del vidente de Pasmo, o sea, hablando acerca de Juan, el discípulo amado, describe lo siguiente. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una lámpara. Dice él, durante casi 100 años antes de la caída final de Roma, los hunos, una de las tribus escitas más salvajes, habían ejercido presión sobre el imperio, extendiéndose desde el Volga hasta el Danubio. Todavía había un senado en Roma. Los hunos esta era una parte del ajenjo que se hizo beber a Roma. En el 433, Atila y su hermano se convirtieron en gobernantes conjuntos de los bárbaros. Y en un tratado con el emperador, los hunos dictaron las condiciones de paz. Cada condición era un insulto a la majestad del imperio. Así se hizo que el imperio romano se diera cuenta de que su poder había desaparecido y que los orgullosos romanos estaban sujetos al más cruel de todos los bárbaros. Este era ajenjo, de hecho, o sea, este era un ajenjo para los romanos. Atila cruzó los Alpes, la fuente de las aguas. Aquileia, la ciudad más rica y probada y poblada del Adriático, cayó y la siguiente generación apenas pudo descubrir las ruinas. Tan completo fue el derramamiento, muchas ciudades, tan completo fue el derrocamiento y muchas ciudades quedaron reducidas a montones de piedras y ceniza. Milán, la ciudad del Palacio Real, se sometió. Roma fue el siguiente punto de ataque, pero la ciudad escapó de la mano de Atila, siendo comprada su salvación por el regalo de la princesa honoraria. Con una inmensa dote, la amargura de la porción que bebió Roma se describe bien como ajenjo. La estrella que cayó sobre las fuentes de las aguas se retiró a su hogar en Hungaria. O sea, Atila, que es la estrella que cayó, se retiró a su hogar en Hungaria, donde su luz se extinguió poco a poco. Atila, rey de los hunos, murió en el año 553. Su luz se apagó como una vela que se apaga. Él era la lámpara que ardía en la tierra. Pero Roma no fue librada de sus enemigos. El rey vándalo, Gensérico, estaba en el apogeo de su poder y continuó devastando las costas del sur hasta el derrocamiento final unos 12 años después. El poder romano se perdió, aunque aunque en nombre el imperio occidental todavía existía, un romano, Átalo, fue sentado en el trono por Alérico el Godo y reconocido como soberano por el legítimo heredero del trono. Los vándalos atormentaron al gobierno hasta que la vida fue una carga. Para completar el derrocamiento, no quedaba nada por hacer, excepto sentar a un bárbaro en el trono en lugar de la familia real. Todo esto estaba sucediendo en aquel entonces en el Imperio Romano, como los bárbaros, los godos y los vándalos fueron destruyendo poco a poco el Imperio Romano de Occidente. Ahora veremos cómo otro testigo en sus escritos dice lo siguiente: Uri Smith, anciano pastor, escritor y editor
En su libro de Daniel y Apocalipsis, hablando de las 7 trompetas, él describe así la tercera trompeta, para que podamos entender cómo todos los pioneros, incluyendo la sierva del Señor, utilizaron el método historicista y no futurista. Dice él así del verso 10, dice, y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una lámpara, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de esta estrella se llama Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Comienza Uriah Smith a describir estos 2 versos. En la interpretación, dice él, y aplicación de este pasaje, llegamos al tercer evento importante que resultó en la subversión del Imperio Romano. Y para encontrar un cumplimiento histórico, como dice, un cumplimiento histórico, ellos no dicen que este cumplimiento está en un futuro, sino que lo podemos encontrar en la historia. Dice, y para encontrar un cumplimiento histórico de esta tercera trompeta, estaremos en deuda con las notas del doctor Albert Barnes por algunos extractos. Al explicar esta escritura, es necesario, como dice este comentarista, dice lo siguiente: ¿qué debería haber algún cacique o guerrero que pudiera ser comparado con un meteoro llameante, cuyo curso sería singularmente brillante y que aparecía de repente como una estrella resplandeciente y luego desaparecería como una estrella cuya luz se apagaba en las aguas? Que el curso desolador de este meteoro sería principalmente en aquellas partes del mundo que abundaban en manantiales de agua y corrientes de agua, que se produciría un efecto como si aquellos arroyos y fuentes se hiciesen amargos, es decir, que muchas personas perecerían y que grandes desolaciones se causarían en las inmediaciones de aquellos ríos y arroyos, como si una estrella amarga y funesta cayera en las aguas y la muerte se extinguiese por las tierras colindantes a ellas y regara por ellos. Notas sobre Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis. Sigue comentando Uriah Smith lo siguiente. Aquí se parte de la premisa, de que esta trompeta tiene alusión a las guerras desoladoras y furiosas invasiones de Atila contra el poder romano, que llevó a cabo al frente de sus hordas de hunos. Hablando de este guerrero, particularmente de su apariencia personal, el señor Barnes dice lo siguiente. Ustedes ven, aquí vemos cómo estos pioneros historiadores con certeza aseguran que esta tercera trompeta, esta estrella que cayó del cielo, se refiere a Atila, el rey o líder de los hunos. El señor Barnes dice lo siguiente, comenta Uriah Smith en su libro Daniel y Apocalipsis. Por la forma de su apariencia, se parecía mucho a un meteoro brillante que destellaba en el cielo. Llegó del este, reunido a sus hunos, y lo derramó, como veremos, con la rapidez de un meteoro fulgurante, repentinamente sobre el imperio. También se consideraba devoto de Marte, el dios de la guerra, y fue acusado de vestirse de una manera peculiarmente brillante, de modo que su apariencia, en el lenguaje de sus aduladores, era tal que deslumbraba a los ojos de los espectadores. Continúa diciendo Uriah Smith.
Hablando de la localidad de los eventos predichos por esta trompeta, el señor Barner tiene esta nota. Pongan mucha atención para que ustedes vean cómo la descripción de estos historiadores nos ayudan a entender la simbología que encontramos sobre esta tercera trompeta. Dice lo siguiente: se dice particularmente que el efecto sería sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Si esto tiene una aplicación literal o si, como se suponía en el caso de la segunda trompeta, el lenguaje usado fue tal como tenía referencia a la porción del imperio que sería particularmente afectada por la invasión hostil, entonces podemos suponer que este se refiere a aquella porción del imperio que abundaban en ríos y arroyos, y más particularmente aquellas en las que los ríos y arroyos tenían su origen, porque el efecto estaba permanentemente en las fuentes de las aguas. De hecho, las operaciones principales de Atila estaban en las regiones de los Alpes, en las partes del imperio de donde los ríos fluyen hacia Italia. La invasión de Atila es descrita por el señor Gibbon en este lenguaje general: toda la anchura de Europa, que se extiende más de 500 millas desde el Euxino hasta el Adriático, fue invadida, ocupada y desolada a la vez por las miradas de los bárbaros que Atila llevó al campo. Y el nombre de la estrella se llama Ajenjo, que denota las amargas consecuencias de los ataques de Atila. Estas palabras, que están más íntimamente conectadas con el verso anterior, como lo denota incluso la puntuación en nuestras versiones, nos recuerdan por un momento al carácter de Atila, a la miseria de la que él fue el autor o el instrumento, y el terror que fue inspirado por su nombre. Fue el alarde o el dicho de Atila, un dicho que se decía sobre Atila, que la hierba nunca creció en el lugar que había pisado su caballo. El emperador occidental de Roma, con el Senado y el pueblo de Roma, humilde y temerosamente desaprobaron la ira de Atila. Y el párrafo final de los capítulos que registran su historia se titula Síntomas de la decadencia y ruina del gobierno romano. El nombre de la estrella se llama Ajenjo. El historiador del Apocalipsis, Alexander Cade, lo dice de esta forma, y él es citado en la revista Sign of the Times, Señales de los Tiempos, revista de los pioneros adventistas. Él lo describe de la siguiente manera: Atila se jactaba de que la hierba no volvía a crecer donde había pisado su caballo. El azote o castigo de Dios fue el nombre que se atribuyó y lo insertó entre sus títulos reales. Fue el azote de sus enemigos y el terror del mundo. El emperador occidental, el Senado y el pueblo de Roma, con humildad y temor, procuraron aplacar la ira de Atila. Y el párrafo final de los capítulos que refieren su historia se titula Síntomas de la decadencia y ruina del gobierno romano, por Alejandro Cade. Esa es la tercera trompeta, la invasión de los hunos bajo el gobierno de Atila al imperio romano occidental. La cuarta trompeta, ahora llegamos con esta al último azote que Dios permitió contra Roma imperial cristiana del occidente mediante el cual colapsó finalmente en el año 476. En el libro de Apocalipsis se lee sobre la cuarta trompeta lo siguiente,
en el capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Nos comenta en su libro de Daniel y Apocalipsis el pionero Uriah Smith lo siguiente con relación a esta cuarta trompeta. Dice, nosotros entendemos, muy importante eso, nosotros entendemos. Aquí escribió Uriah Smith y está hablando en plural. Dice, nosotros entendemos. Quiere decir que no solamente él, sino también todos los demás pioneros, incluyendo a la sierva del Señor, creían eso que él está escribiendo ahí. Nosotros entendemos que esta trompeta simboliza la carrera de Odoacro, el monarca bárbaro que estuvo tan íntimamente relacionado con la caída de Roma occidental. Los símbolos del sol, la luna y las estrellas, porque sin duda se usan aquí como símbolos, evidentemente denotan las grandes luminarias del gobierno romano. Sus emperadores, que representan al sol, senadores, la luna, y cónsules, las estrellas. El obispo Newton comenta que el último emperador de la Roma occidental fue Romulo, a quien con desdén se llamaba Augustulo o en el diminutivo Augusto. Roma occidental cayó en el año 476 después de Cristo. Sin embargo, aunque el sol romano se extinguió, sus luminarias subordinadas brillaban débilmente mientras el Senado y los cónsules continuaban. Pero después de muchos reveses civiles y cambios de fortuna política, finalmente, en el año 566 después de Cristo, toda la forma del antiguo gobierno de Roma occidental fue subvertida y Roma misma quedó reducida de ser la emperatriz del mundo a un poder ducado tributario del exarca de Ravenna. La invasión de los herulos bajo Odoacro. Esta es esta trompeta. El emperador de Roma, en esta imagen usted puede ver cómo Romulo Augustulo le entrega su corona a Odoacro. El emperador de Roma ya no controlaba el imperio en el año 476. El jefe bárbaro Odoacro destituyó a Romulo Augusto, que se rindió ante Odoacro y que fue el último emperador de Roma occidental. Augustulo envió las insignias imperiales a Zenón, emperador romano del Oriente, y Odoacro lo expulsó de Roma, deportándolo. Bajo el título, si continúa diciendo Uriah Smith, extinción del Imperio Occidental, el 466 o el 479, el anciano Josiah Lynch, en su libro Exposición Profética, volumen 2, páginas 156 a 160, cita a Alejandro Key, al señor Key, de la siguiente manera. Dice lo siguiente: el poder y la gloria de Roma como gobernante sobre cualquier nación se extinguieron. Solo el nombre le quedó a la reina de las naciones. Todo símbolo de realeza desapareció de la ciudad imperial. La que había reinado sobre las naciones se sentó en el polvo como una segunda Babilonia. Y no había trono donde habían reinado los césares. El último acto de obediencia a un príncipe romano que realizó aquella augusta asamblea fue la aceptación de la dimisión del último emperador de Occidente y la abolición de la sucesión imperial en Italia. El sol de Roma fue herido, refiriéndose al emperador. Recordemos que sol, lunas y estrella lo que representan es
la estructura del gobierno del Imperio Romano Occidente. El sol representa a los emperadores y así sucesivamente cada símbolo es representado por el Senado y los cónsules, la luna y las estrellas. Continúa diciendo Uriesmi en su libro. Rápidamente surgió un nuevo conquistador de Italia, Teodorico el Ostrogodo, que sin escrúpulo asumió la púrpura y reinó por derecho de conquista. La realeza de Teodorico fue proclamada por los godos el 5 de marzo del 493 después de Cristo, con el tardío, reacio y ambiguo consentimiento del emperador de Oriente. El poder imperial romano, del cual Roma o Constantinopla habían sido conjunta o individualmente el asiento, ya sea que en el oeste, o Roma occidental, o en el este, Roma oriental, ya no fue reconocido en Italia. Y la tercera parte del sol fue herida hasta que ya no emitió los rayos más débiles. El poder de los césares o de los emperadores era desconocido en Italia y un rey godo reinó sobre Roma en lugar de los césares. Continúa diciendo, pero aunque la tercera parte del sol fue herida y el poder imperial romano había llegado a su fin en la ciudad de los césares, la luna y las estrellas aún brillaban o resplandecían por un poco más de tiempo en el imperio occidental. Incluso en medio de la oscuridad gótica, el consulado y el senado, o sea, la luna y las estrellas, no fueron abolidos por Teodorico. Un historiador godo aplaude el consulado de Teodorico como la cumbre de todo poder y grandeza temporal. Como la luna reina por las noches después de la puesta o la caída del sol, en el lugar de abolir ese cargo, el mismo Teodorico felicita a esos favoritos anuales de la fortuna, quienes, sin preocupaciones, disfrutaron del esplendor del trono. Pero en su orden profética, pero en su orden profética, o su orden profético, perdón, el consulado y el senado, que representan a las lunas y las estrellas, de Roma, encontraron su destino, aunque no caen por manos de los vándalos o de los godos. La próxima revolución en Italia fue en el sometimiento de Belisario, el general de Justiniano, emperador de Oriente. No perdonó lo que los bárbaros habían consagrado. El consulado romano, extinguido por Justiniano en el 541 después de Cristo, es el título del último párrafo del capítulo 40 de la historia de la decadencia y caída de Roma, del escritor historiador Gizmo. La acusación o la sucesión, perdón, de los cónsules cesó finalmente en el año 300 de Justiniano, cuyo temperamento despótico podría verse satisfecho con la silenciosa extinción de un título que advertía a los romanos de su antigua libertad. La tercera parte del sol fue herida, o sea, los césares fueron destruidos, los emperadores, y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas en el firmamento político del mundo antiguo bajo el reinado de Roma imperial, el emperador que representa el sol, el consulado que representa la luna y el senado que representa las estrellas brillaban como el sol, la luna y las estrellas. Eso es la descripción que representa el emperador, el consulado y el Senado. La historia, dice Uri Smith, no el futurismo, sino la historia de su declive, caída,
Se narra hasta que los dos o las dos primeras fueron extinguidas, en referencia a Roma e Italia, que durante tanto tiempo se habían clasificado como las primeras de las ciudades y de los países, y finalmente cuando se cierra la cuarta trompeta, escuchen bien, y finalmente cuando se cierra la cuarta trompeta, vemos la extinción de esa ilustre asamblea, el Senado romano. La ciudad que había gobernado el mundo como si se burlara de la grandeza humana fue conquistada por el eunuco Narses, el sucesor de Belisario. Derrotó a los godos en el 552, logró la conquista de Roma y el destino del Senado quedó sellado. Aquí vemos que en este año, en el 552, el Senado, que representaba a la luna, cesó en ese año. Continúa diciendo Uri Smith lo siguiente. Eliot habla del cumplimiento de esta porción de la profecía en la extinción del imperio occidental como sigue. Así se preparaba la catástrofe final, por la cual los emperadores occidentales y el imperio se extinguirían. La gloria de Roma se había ido hacía mucho tiempo. Sus provincias, una tras otras, le habían sido arrancadas. El territorio que aún le pertenecía se volvió como un desierto, y sus posesiones marítimas y sus flotas y comercio fueron aniquilados. Poco le quedaba, sino los vanos títulos e insignia de la soberanía. Y ahora había llegado el momento en que esto también debería ser retirados. Unos 20 años o más desde la muerte de Atila y muchos menos desde la de Censérico, quien antes de su muerte había visitado y devastado la ciudad eterna, o sea, Roma imperial, en una de sus expediciones marítimas merodeadoras, y así preparó aún más la consumación venidera. Por este tiempo, digo, Odoacro, jefe de los Erulos, un remanente bárbaro de la hueste de Atila, dejado en las fronteras alpinas de Italia, interpuso con su mandato que el nombre y el cargo del emperador romano occidental debían ser abolidos. Las autoridades se inclinaron en sumisión ante él, el último fantasma de un emperador, uno cuyo nombre, Rómulo Augusto, fue singularmente calculado para traer en contraste ante la mente reflejada de la imagen las glorias pasadas de Roma y su presente degradación. Y el Senado envió las insignias imperiales a Constantinopla, profesando al emperador de Oriente que un emperador era suficiente para todo el imperio. Y así fue como cesó, mis queridos hermanos, el reino imperial de Roma occidental, por los ataques de las tribus bárbaras. Así, del sol imperial romano, este tercio que pertenece al imperio occidental fue eclipsado y dejó de brillar. Digo, ese tercio de su orden que pertenecía al imperio occidental, porque la fracción apocalíptica, o sea, lo que se describe en el libro de Apocalipsis capítulo 8, es literalmente exacta. En el último arreglo entre las dos cortes, la totalidad del tercio ilirio se había cedido a la división oriental. Así, en el occidente había tenido lugar la extinción del imperio. La noche había caído. Continuó diciendo Uri Smith lo siguiente. A pesar de esto, sin embargo,
Debe tenerse en cuenta que la autoridad del nombre romano aún no había cesado por completo. El Senado de Roma continuó reuniéndose como de costumbre. Los cónsules fueron nombrados anualmente, uno por el emperador de Oriente y uno por Italia y Roma. El propio Odoacro, gobernador de Italia, bajo un título, el de patricio, que le concedió el emperador de Oriente, y en cuanto a las provincias occidentales más distantes, o al menos a distritos considerables en ellas, el lazo que las había unido al Imperio Romano no se rompió del todo. Todavía había un cierto reconocimiento, aunque a menudo débil, la suprema autoridad imperial. Puede parecer que la luna y las estrellas, como lo dice Apocalipsis capítulo 8, acerca de la cuarta trompeta, todavía brillan en el oeste, con una tenue luz reflejada. Sin embargo, en el curso de los acontecimientos que rápidamente se sucedieron unos a otros durante el siguiente medio siglo, estos también se extinguieron. Teodorico el Ostrogodo, al destruir a los herulos y su reino en Roma, y Ravenna gobernó en Italia del 493 al 526 después de Cristo. Como gobernó como soberano, independiente y con la conquista de Italia por parte de Belisario y Narcés a los ostrogodos. Una conquista predecida por guerras y desolaciones en las que Italia y sobre todo su ciudad de las siete colinas fueron casi desiertas durante un tiempo. El Senado romano fue disuelto, el consulado abrogado. Además, en lo que respecta a los principales bárbaros de las provincias occidentales, su independencia del poder imperial romano ahora se evitaba y comprendía más claramente. Después de más de un siglo y medio de calamidades casi sin precedentes, como el doctor Robertson lo representa con mayor certeza en la historia de las naciones, la declaración de Jerónimo, una declaración expresada bajo la misma figura apocalíptica del texto, pero pronunciada prematuramente en la primera toma de Roma por Alérico, podría considerarse finalmente consumada. Clarissimum terrarum lumen extinctum, o sea, el sol glorioso del mundo se había extinguido. Y eso también que nuestro propio poeta ha expresado todavía bajo el mismo imágenes apocalípticas maravillosamente apropiadas. O sea, podemos decir que la tercera trompeta es la invasión de los hunos bajo el poder de Atila, y la cuarta trompeta es la invasión de los herulos bajo su líder Odoacro. Estas dos invasiones en contra o directamente hacia el Imperio Romano Occidental. Dice Uriah Smith lo siguiente: por temibles que fueran las calamidades provocadas en el imperio por las primeras incursiones de estos bárbaros, fueron comparativamente leves. Escuchen bien, que estas primeros cuatro trompetas fueron comparativamente leves en comparación con las calamidades que iban a seguir, o sea, las próximas tres trompetas. No eran más que las gotas preliminares de una lluvia antes del torrente que pronto caería sobre el mundo romano. Las tres trompetas restantes están ensombrecidas por una nube de dolor,
como se establece en los siguientes versículos. Esto es lo que vamos a estudiar, si Dios lo permite, la próxima vez que nos reunamos. Dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los tres ángeles. Uri Smith dice lo siguiente para que entendamos esto. Este ángel no es uno de la serie de los 7 ángeles de las trompetas, sino simplemente uno que anuncia las 3 trompetas restantes. Son trompetas de ay, debido a los eventos más terribles que sucederán bajo su sonido. Así, la siguiente o quinta trompeta es el primer ay, la sexta trompeta el segundo ay, y la séptima, el último de esta serie de 7 trompetas, es el tercer ay. Mis queridos hermanos, según como vemos esa descripción en el libro de Apocalipsis capítulo 8 acerca de la tercera y la cuarta trompeta, vemos cómo los historiadores y pioneros Stephen Nelson Haskell, Uriah Smith, cómo ellos dicen que todos ellos creían que estas trompetas ya se han cumplido. Y vimos cómo ellos dieron su descripción y cómo ellos explican cada simbolismo, qué significa la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas. Vemos o vamos a ver después, si Dios permite, en nuestra próxima reunión, cuál fue el resultado de la quinta trompeta, cuándo se cumplió. Vemos que todos ellos, todos los pioneros, creían lo mismo. Ellos no pensaban que eso estaba en un futuro, sino que cada una de esas trompetas que hasta ahora hemos estudiado tuvieron su cumplimiento. Y esas trompetas fueron castigo, las primeras 4 trompetas fueron castigo hacia Roma occidental. Los próximos o las próximas 3 trompetas, los próximos 3 ayes, son los castigos hacia Roma oriental. Dios mediante, vamos a seguir estudiando esto y entenderemos con exactitud para que no caigamos en esta trampa de los jesuitas que creen en el futurismo. Mis amados hermanos, hasta aquí llegamos en este estudio. Dios me le guarde, Dios le bendiga rica y abundantemente. Bendiciones para todos ustedes. Feliz Santo Sábado.